Hola, buenos días. Mi nombre es Cecilia Tamara Castro, soy alumna del máster en optometría avanzada y salud visual y esta es mi presentación del trabajo final sobre la asignatura de técnicas psicofísicas del diagnóstico clínico no invasivo, que se basa en realizar un test psicofísico en el que he utilizado el método de los límites. Para introducir un poco el tema de la asignatura, quería definir que la psicofísica es una de las ramas de la psicología que estudia la relación entre la magnitud de un estímulo físico y la intensidad con la que éste es percibido por parte de un observador. Su objetivo de la psicofísica es hallar un escalamiento donde pueda colocarse dicha relación. Se trata de uno de los tipos de estudio que se realizaron de manera científica en la que entraban en análisis aspectos psicológicos como la sensación y la evaluación. La medición de aspectos psicofísicos requería instrumental de graduación preciso. En la psicofísica se empezaron a desarrollar modelos en los que se empezó a asignar un valor numérico a las características de los estímulos y la percepción de estos, siendo pionera en la investigación cuantitativa de los fenómenos mentales, es decir, mide la respuesta conductual al estímulo físico. Inicialmente nació dedicada al estudio de la percepción visual, pero posteriormente fue ampliado. Para saber un poco sobre la historia de la psicofísica, cabe destacar que existen precursores en la antigua Grecia y en numerosos filósofos como Hume, pero que los principales padres de la psicofísica fueron Weber y Fechner. Weber, que es el que vemos a la izquierda de las fotografías, fue reconocido por sus experimentos relacionados al umbral de la detección de estímulos. Investigó el umbral de detección dual, o, como se puede llamar también, el nivel de separación necesario para que un estímulo sea captado de forma fragmentada. Por otro lado, Fechner, que es el que vemos a la derecha, profundizó en estos experimentos y fue quien elaboró la ley de Weber-Fechner, que analizaría fenómenos como el umbral absoluto, es decir, el mínimo de estimulación necesaria para despertar una sensación, y el umbral relativo diferencial, que estudia la diferencia necesaria para que se noten cambios en la percepción de un estímulo. A lo largo de la historia, la psicofísica ha empleado diferentes métodos para medir la sensación, entre los que encontramos el método original, el método de ajuste, el método de límites, el método adaptativo por búsqueda binaria, el método de escalera y el método de estímulos constantes, que los veremos a continuación. En primer lugar, encontramos el método original. Este método fue originado por Fechner en 1860 y fue empleado durante los primeros momentos de la psicología de manera indirecta. Este proceso, al ser trabajado de manera indirecta a partir de la medición de estímulos físicos y obtenerse la sensación a partir de esta, se consideraba que la sensación no podía medirse directamente, estando solo asociada a la magnitud del estímulo. En segundo lugar, encontramos el método de ajuste. Es el más rápido y es el único que se realiza con tres colores diferentes de test, el rojo, el verde y el azul. De esta manera se responde a la pregunta de si la luminosidad está determinada tan solo por la luminancia de un estímulo. Se dispone de control que permite cambiar de forma suave la magnitud que hace el papel de variable independiente de nuestro experimento. El observador la aumentará y la disminuirá hasta finalizar la tarea que se le haya propuesto, que puede ser detectar, igualar, reconocer. En este caso, la variable independiente es la luminancia del test. Hay que repetir la tarea 10 veces y el resultado final será la media de luminancias encontradas y el error de desviación estándar de las mismas. En tercer lugar, encontramos el método de los límites, que solo se realiza con el test verde. El examinador cambia la magnitud a medir, en este caso la luminancia, a pasos fijos. Partiendo de un valor de luminancia para el cual el test sea mucho más luminoso que la referencia, irá disminuyendo paso a paso el valor de la misma y preguntando cada vez al observador si el test que se le presenta es más luminoso que el de referencia. El proceso se detendrá la primera vez que el observador diga que no. La lista de valores presentados es una serie decreciente. El resultado será el promedio de los valores donde se produce el cambio de respuesta del observador, punto de inflexión. De la misma manera, podemos realizar una serie creciente. Al observador le realizaremos las mismas preguntas que antes y detendríamos la serie la primera vez que él responda que sí. El resultado será el promedio de luminancias en el punto de inflexión. En cuarto lugar, encontramos el método adaptativo por búsqueda binaria. Se realizará también solamente con el test verde. Se basa en acotar un intervalo de luminancias del test
dentro del cual ocurriría la igualación. En un extremo, la L superior, el test debe ser más luminoso que el de referencia y en el otro, el inferior, más oscuro. Presentamos al observador la luminancia media, que es igual a la luminancia superior más la luminancia inferior partido por 2 y preguntamos si el test es más luminoso que la referencia. Si la respuesta es que sí, el nuevo intervalo de trabajo será luminancia superior igual a 1, luminancia superior 1 igual a luminancia media 0, luminancia inferior 1 igual a luminancia inferior 0. Si es que no, el nuevo intervalo será luminancia superior 1 igual a luminancia superior 0, luminancia inferior 1 igual a luminancia media 0. Podemos representar el nuevo intervalo medio y, dependiendo de la respuesta, a redefinir el intervalo. El proceso termina después de un cierto número de presentaciones que se establecen. Los dos últimos métodos de psicofísica son el método de la escalera y el método del estímulo constante. En el método de escalera también se utiliza solamente el test verde, se comienza con un estímulo de referencia de 30 candelas partido metro cuadrado y el estímulo verde a 50 candelas partido metro cuadrado. Se le pregunta al observador si el test es más luminoso que la referencia. Si la respuesta es que sí, hay que ir disminuyendo la luminancia del estímulo verde en 10 candelas partido metro cuadrado y volvérselo a presentar al observador. Si la respuesta, por otro lado, es que no, comenzaremos con el primer retorno. Se irá aumentando la luminancia del estímulo en pasos de 5 candelas partido metro cuadrado, mientras no se altere la respuesta. Al volver al sí, habrá que volver a disminuir la luminancia en pasos, esta vez de 1 candela partido metro cuadrado. Este test acaba cuando se vuelva a variar la respuesta. Cuando se hayan realizado un máximo de 15 presentaciones o existe una serie de 5 luminancias máximas presentadas de modo consecutivo, donde la respuesta es no. Una vez finalizado el procedimiento de medida de la escalera, la luminancia de igualación será el valor de la última presentación en la que el observador ha contestado afirmativamente. Finalmente, el método de estímulo constante se basa en acotar un intervalo de luminancia dentro del cual ocurriría la igualación. Se calcula dentro de este intervalo 7 valores equidistantes. Conocidos los valores, se presentarán al observador cada uno de los mismos 10 veces de forma aleatoria y el observador contestará la pregunta de si percibe el test más luminoso, se marca con un positivo, o más oscuro, se marca como un negativo que la referencia. Si no puede decidir qué respuesta es la adecuada y no puede decir si es positivo o negativo, debemos pedirle al observador que responda al azar. Las respuestas se presentan en una gráfica, probabilidad de ver el test más luminoso que la referencia en función de la luminancia del test. Para diseñar cualquier experimento psicofísico, seguimos una serie de pasos que se basan en plantear el objetivo de la prueba, elegir el estímulo y sus condiciones de observación, adaptación y determinar la tarea que se le va a pedir al sujeto. Una vez seleccionamos los parámetros, aplicaremos uno de los métodos psicofísicos de medida explicados anteriormente, que se basan en seleccionar la pregunta que será el observador, plantear un conjunto de criterios que permitan decidir cómo varía el parámetro del test dentro de las condiciones elegidas, elegir el tiempo de presentación del estímulo, las veces que se va a repetir y cuándo debe acabar el proceso y, por último, calcular el resultado. Por tanto, el objetivo del siguiente trabajo será elaborar un test psicofísico para aprender a utilizar algunos de los métodos más utilizados. Para realizar el test, primero se seleccionó el método que se utilizaría. En mi caso, quise trabajar con el método de los límites. Una vez seleccionado el método, se comenzó con el test. Para realizarlo, se utilizó tanto una tabla de Excel para la realización de los cálculos como la aplicación de MoStimus para la realización de los diferentes estímulos. En primer lugar, se utilizó el documento Excel para realizar los diferentes cálculos. Se eligieron 5 frecuencias diferentes que fueron en hercios, 0,5 hercios, 2, 5, 9 y 12 hercios. Una vez elegidas las frecuencias, se realizaron los cálculos para obtener la luminancia máxima, la luminancia mínima y la luminancia señal con las siguientes formas. La luminancia media es igual a la luminancia máxima más L mínima partido 2, que es igual a 60. Este 60 lo elegimos como luminancia media base. Por tanto, despejando la luminancia máxima de esta ecuación, obtenemos que la luminancia máxima es igual a 120 menos la luminancia mínima. El contraste es igual a la L máxima menos L mínima partido L máxima más L mínima. De esta ecuación despejamos la L mínima
donde obtenemos que la L mínima es igual a 120 menos el contraste por 120 partido 2. La luminancia señal es igual a la L media menos la L mínima. Como contraste se eligieron valores entre 0 y 1. La L media, como he comentado anteriormente, se seleccionó una L media base de 60 para todas las frecuencias y contrastes, y los ángulos se seleccionaron de manera aleatoria. Una vez obtenido todos los datos necesarios para poder crear los estímulos, pasamos a la aplicación de estímulos y fuimos introduciendo dichos datos y creando los estímulos. Dentro de la aplicación fuimos introduciendo los datos. Seleccionamos en los límites menos 1 y 1 en el límite X y en el límite Y menos 1 y 1. En el número de muestras seleccionamos 200. En el tipo de estímulo seleccionamos sinusoide recortada y una vez seleccionado aparecieron los siguientes datos, donde en frecuencia fuimos colocando nuestras diferentes frecuencias de 0,5, 2, 5, 9 y 12. En ángulo fuimos colocando nuestros ángulos de forma aleatoria según los habíamos colocado en las tablas. En los datos de phi, centro X y centro Y los dejamos a 0. En radio pusimos 0,6 y en sigma pusimos 0,1 que aparece ahí abajo. Una vez introducidos todos estos datos, se obtenían diferentes figuras como la siguiente, dependiendo de la frecuencia y el ángulo que se iba asignando. Obtenidas estas figuras, se pasaba al apartado de abajo, donde ya se creaba el estímulo. Para ello se seleccionaban los siguientes datos. Se seleccionaba como modo de definición numérica, como espacio de definición el espacio CIE, como espacio de representación el espacio CIE también. Una vez que seleccionábamos el espacio CIE, aparecía la L de fondo y la L de señal, donde la L fondo, que es la luminancia del fondo, poníamos 60 en todos los casos porque es la estándar que hemos elegido, y como L señal poníamos las diferentes que nos han ido apareciendo al ir calculándolo en la tabla de Excel. Una vez introducidos todos los datos, le dábamos a generar. Una vez introducidos todos los datos, se estableció un estímulo con contraste cero como estímulo de adaptación. A continuación, se obtuvieron los siguientes estímulos para cada frecuencia y contraste. Para la frecuencia de 0,5 Hz obtuvimos los siguientes 6 estímulos. Para la frecuencia de 2 Hz obtuvimos los siguientes 5 estímulos y para la frecuencia de 5 Hz obtuvimos los siguientes 6 estímulos. Por último, obtuvimos los estímulos para la frecuencia de 9 Hz y de 12 Hz. Una vez obtenidos todos los estímulos, se colocaron en un documento PowerPoint y se pasó por diferentes pacientes utilizando el método psicofísico seleccionado, que en mi caso fue el método de los límites. Para obtener los resultados se pasó dicho test por 4 pacientes, incluida yo misma, y se obtuvieron los siguientes datos. Para finalizar, se representaron las CSF de cada paciente. Para ello, en el eje X colocamos las frecuencias, que eran de 0,5, 2, 5, 9 y 12 Hz. Y en el eje Y colocamos la sensibilidad, que era igual a 1 partido el contraste.